muy valorada, querida y admirada como presidente de nuestra comunidad. Y hemos tenido la suerte, para mí es una gran suerte, yo le invité. Y ahora para mí ha sido una alegría que el director de este curso, que está dirigido precisamente a la democracia, el doctor Federico Fernández de Buján, que es catedrático de Derecho Romano de nuestra universidad, la haya invitado precisamente porque también lo valora y viendo que nadie mejor que él nos puede hablar de la conferencia que hoy nos va a dar sobre este tema, que va con el curso que dirige Federico. Sin más, darle las gracias de verdad, de corazón. Yo también me voy a quedar a oír su conferencia, que para mí es muy interesante todo lo que nos diga, y darle las gracias también a Federico, porque él es el que ha tenido a bien invitarle, logrando lo que es un invito, que venga a nuestro curso. No sé si Federico, antes de empezar, querrá dirigir unas palabras, pero voy a sentar. Muchas gracias. Sean mis primeras palabras, deben serlo, y no por cortesía, sino por un deber de justicia, expresar mi gratitud, mi alegría y mi satisfacción de tener y contar con la presencia en la clausura de este curso de don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El curso está pensado para confrontar y contrastar la democracia, palabra talismán en el mundo contemporáneo, entre el mundo antiguo, representado fundamentalmente por la República Romana, que es una consolidación de la democracia ateniense, y el tiempo presente, nuestra realidad convulsa, ciertamente convulsa, compleja, del tiempo presente, no solo en la España contemporánea, sino en nuestra realidad de los países de nuestro entorno, de la denominada siempre civilización occidental, que se sustenta siempre sobre tres grandes pilares. Es un lugar común decir que no hay occidente ni pensamiento occidental sin la doctrina, para algunos, los creyentes, religión judeocristiana, pero al menos doctrina o pensamiento judeocristiano, la filosofía griega y el derecho romano. Por eso quisimos hacer una confrontación con 4 catedráticos de derecho romano que traíamos a la actualidad la realidad de la República Romana, con sus luces y con su sombra, pero mucho más con sus luces, al menos en los 2 siglos de pureza republicana, y el mundo moderno. A estos 4 catedráticos de derecho romano se unían 4 grandes personalidades de la España contemporánea. Creo que las 2 grandes formaciones políticas, no diré que han sido, sino que siguen siendo los pilares de nuestra democracia desde la transición hasta hoy, tiempo que ha sido de la mayor prosperidad fuera de los tiempos del imperio que ha tenido España, al menos la España contemporánea, son un representante del Partido Socialista, un representante del Partido Popular y los 2 representantes de las 2 grandes cabeceras de prensa nacional. Estaba invitado el director de ABC y estaba también invitado el director del País para hacer un programa absolutamente equilibrado. Creo que sin el Partido Socialista, sin el Partido Popular y sin los medios de comunicación no hubiéramos llegado a los momentos de prosperidad y de
de alguna manera, democracia modélica a la cual hemos llegado y que hoy se encuentra en alguna manera en crisis. Yo le tengo que decir, ha venido por parte del Partido Popular don Ignacio Astarloa Huarte Mendicoa, persona dignísima que representa un poco las esencias del Partido Popular en otro tiempo y que se ha retirado de la vida política, y hoy contamos con la presencia de don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que es una persona modélica, admirable, es decir, desde cualquier formación política, desde cualquier filiación ideológica, don Juan Carlos es respetadísimo, ha sido respetadísimo como presidente político español nacional y presidente 6 legislaturas de la Junta de Andalucía, y sigue siendo respetadísimo, de la Junta de Extremadura, perdón, y sigue siendo respetadísimo hoy. Yo creo que la mejor improvisación no es la que se hace sobre la marcha, sino la que se prepara. Entonces había preparado brevemente 24 años presidente de Extremadura, hoy consejero de Estado, pero tiene un pasado importante y lo sigue ejerciendo como universitario, profesor, lector de español en el Liceo de Nantes, prestigioso encargo académico que imparte o se desempeña por prestigiosos universitarios, profesor titular de Filología Hispánica y Lingüística en la Universidad de Extremadura. Ha estado siempre ligado a su región. Don Juan Carlos es un romano, porque nace en Emérita Augusta. Todos somos romanos. Todos los que estamos aquí, evidentemente, somos esencialmente romanos, porque la verdad que la civilización romana siempre ha sido una civilización integradora, y el romano de Mérida, o de Astúrica Augusta, o de César Augusta, o de Segóbriga, o de Bílbilis, era tan romano como el romano de Roma. Se afilia con pocos años al Partido Socialista en Sevilla, a los 20 ya se vincula como estudiante a las Juventudes Socialistas. El profesor Rodríguez Ibarra es diputado constituyente en 1977. Tengo que hacer una mención a quien era director, yo con él, a mi maestro, el profesor García Garrido, porque los dos concurrieron a las elecciones legislativas del 77, que es las Cortes Constituyentes por la provincia de Badajoz. El profesor García Garrido por Unión de Centro Democrático y el profesor Rodríguez Ibarra por el Partido Socialista Obrero Español. El profesor García Garrido, que me encantaría que estuviera aquí presentando al presidente, pues me ha transmitido sus más cordiales recuerdos de aquellos momentos absolutamente trascendentales en la España contemporánea de elaboración del texto constitucional. Nunca agradeceremos lo suficiente a los padres constituyentes que nos hayan proporcionado una Carta Magna, una Constitución que nos haya permitido una convivencia que en aquel tiempo, en el 77-78, era muy difícil que imagináramos que podíamos volver a una reconciliación y a un olvido de esa fratricida guerra civil que había destrozado tanto nuestro país como nuestra propia pueblo o población, enfrentando incluso a miembros de la misma familia. Y creo que no se ha hecho suficiente elogio de la Carta Magna y de la Constitución y del papel que jugaron las personas que estaban en aquel momento como diputados constituyentes. Participa activamente en el proceso preautonómico de Extremadura, es consejero de Sanidad en el primer gobierno preautonómico y en el Congreso de los Diputados es elegido vicepresidente de 2 comisiones, Educación y Presidencia. En el 82 es elegido presidente de la Comunidad Autónoma Extremeña. En su mandato se aprueba el Estatuto. Sin duda ninguna, el profesor Rodríguez Ibarra, don Juan Carlos, es pieza clave en la elaboración del texto estatutario, que hoy, evidentemente, sigue rigiendo la vida de la comunidad. En 1983 dimite de su escaño en el Congreso. No quiere compatibilizar, aunque la ley se lo permite, el escaño en el Congreso de los Diputados en Madrid con sus labores absolutamente de dedicación exclusiva a la región extremeña, y por lo tanto en el 88 es elegido secretario general del Partido de Extremadura, y en el 91, por el 99,8% de los votos emitidos, es reelegido como presidente. Creo que una mayoría similar a esta no existe en ningún parangón en la política española. Su encargo de gobierno autonómico no le priva, no obstante,
de influir con su autoritas en la política nacional. Yo creo que hay que diferenciar, como lo hacían los romanos, entre potestas y autoritas. Don Juan Carlos ha tenido potestas porque tenía poder socialmente reconocido en Extremadura, y ha tenido autoritas en Extremadura. Lo ha dicho nuestra directora, a la cual le agradezco tanto su generosidad en la celebración de los cursos de verano, que es un ejemplo para todos los de la UNED, la dedicación de la profesora boticaria, tanto en la sede central como directora de este centro, que se ha convertido en un centro referente, en un centro modélico de la UNED, que tiene 80 centros en toda España. Bueno, pues el profesor Rodríguez Ibarra, don Juan Carlos, ha tenido siempre, independientemente de su mandato en la presidencia de Extremadura, una gran autoritas, saber socialmente reconocido en la política nacional. Y no solo en su partido, que es una de las voces más preclaras del Partido Socialista Obrero Español, sino por parte de políticos de otras filiaciones políticas, de otras formaciones políticas, también siempre han respetado sus opiniones, que siempre están presididas por su sensatez, por su solidaridad. Yo definiría las posiciones del presidente Ibarra por la honestidad individual, por la solidaridad entre los distintos territorios de España, por la defensa de la unidad nacional y por la necesaria protección de las clases económicas más necesitadas. Hoy la palabra populismo, y ya acabo, está muy desprestigiada. Populismo y populista es el político demagógico. Yo creo que en otro tiempo, un tiempo pretérito, el político populista era un significado positivo, no peyorativo, como lo es hoy. Y creo que había políticos populistas, que es los que se saben introducir en el pueblo, los que hablan con él, los que se mezclan con la gente de la calle y los que se preocupan por sus problemas. Don Juan Carlos ha sido un político populista, pero en este sentido, no demagógico, sino el que estaba cercano a los problemas de la gente. Terminaré diciendo que entre sus muchas distinciones está la medalla de oro de la Junta de la Comunidad Autónoma Extremeña, la máxima distinción de la Asociación de Jueces para la Democracia, de la Francisco de Vitoria, doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba, Gran Cruz del Mérito Militar. Me han dicho en Plasencia que hay un antes y un después de la presidencia de don Juan Carlos, y como es un intelectual, pues no ha finalizado y ni finalizará nunca su actividad intelectual. Es autor de muchos libros, algunos con títulos muy sugerentes, Más que palabras, un título bien bonito y bien sugerente. Rompiendo cristales, también es un título muy gráfico. Preside y ha sido fundador, evidentemente, la Fundación de Estudios Rodríguez Ibarra, en donde se da impulso y ayuda, también económica, a jóvenes para la excelencia académica y para la innovación, para el mejor progreso del país. Muchas gracias, don Juan Carlos, por honrarnos con su presencia. Muy bien, buenas tardes. No voy a refutar los elogios que el profesor Fernández de Buján y doña Consuelo Boticario han hecho de mí, pero sí les rogaría que minimizaran un poquito, porque no conozco a nadie que, por muy moderado que sea, no se exceda en elogio a la hora de presentar a alguien como conferenciante. No voy a negar tampoco que algunas cosas hice por esta región y por este país, pero sí confieso que no lo hice nunca en solitario, que tuve la capacidad, la habilidad y la suerte de rodearme de equipos de gente, de hombres y mujeres, que me ayudaron, en algunas ocasiones yendo por delante de mí, a realizar las actividades que hicimos en Extremadura y en España. Tampoco voy a negar que me siento orgulloso de haber podido estar en el momento oportuno, en el sitio justo, que eso explica también buena parte de las actividades que he realizado a lo largo de mi vida política. La realicé aquí, como ha dicho el profesor Fernández de Buján, en Extremadura. Siempre renuncié a cualquier salida política que no fuera en mi región, por una cuestión, además, puramente estratégica, y no fue la consecuencia del orgullo. Yo siempre digo que no me siento orgulloso ni de ser extremeño, ni español, ni europeo, porque no hice nada por serlo. Es
Es decir, yo solo me siento orgulloso de aquellas cosas en las que he participado, he contribuido, etcétera. Pero nacer en Mérida no tuve nada que ver, es decir, que no me siento orgulloso de algo que yo no hice, aunque sí me siento muy agradecido, porque cada vez que veo los telediarios pienso, qué suerte haber nacido en Extremadura, porque si llego a nacer en Siria o en Libia, a lo mejor a esta hora me había ahogado en el Mediterráneo o estaba llegando, intentando llegar en una patera, en una barcaza, a las orillas de la democracia y de la libertad, que son los países a los que muchos tratan de acercarse. Democracia que en muchas ocasiones está absolutamente desafectada, desacreditada por parte de aquellas personas que no tuvieron que hacer nada para disfrutarla y para conseguirla. Yo no sé si el paso de los años me hicieron más sabio. Seguramente sí, he aprendido cosas que no sabía cuando empecé la actividad política. Ahora sí estoy seguro de que me he vuelto mucho más razonable. La edad me ha hecho razonable. Cuanto más seguros se muestran algunos, por ejemplo los populistas de hoy, de sus cosas, o los nacionalistas que no tienen ninguna duda de lo que quieren, pues yo más me acerco a la duda. Cuanto más escucho a alguien sentirse seguro de sus verdades, yo cada vez me acerco más a la duda, porque considero que la duda es la mejor herramienta para poder aproximarse a los demás. Con las verdades absolutas no hay forma de establecer contacto o consenso. Solo se puede llegar a acuerdo con quienes no se sienten poseedores de la verdad. Vengo a hablarles a ustedes con muchas dudas y con unas cuantas certezas. De ambas cosas he venido a hablar atendiendo a la amable petición que me hizo el profesor don Federico Fernández de Buján. No vengo como científico, es decir, que no voy a disertar sobre las paradojas de la democracia desde el punto de vista científico, o teniendo en cuenta los estudios bastantes que hay sobre las paradojas entre liberalismo y socialdemocracia a la hora de contemplar la democracia. Porque además creo que no me han llevado en esa condición, como ha dicho muy bien el profesor Fernández de Buján, ha habido parte científica y ha habido parte práctica. Y yo vengo como político que estuve en activo y vengo a compartir con ustedes mis dudas, a darles algunas certezas, porque aunque dudo mucho, tengo unas cuantas certezas firmes, y a escuchar sus opiniones, sus respuestas a mis dudas, en el supuesto de que tengan respuestas o quieran exponerlas públicamente. El sistema político español está lleno de imperfecciones y de matices, es decir, todo lo que hay se puede matizar e incluso se podría cambiar. Pretendo poner de manifiesto que si se cambiaran algunas cosas o se modificaran, seguramente las imperfecciones y los matices seguirían apareciendo. Porque no conozco ningún sistema político en el mundo que sea perfecto. Entonces se pueden cambiar cosas, podemos ver los defectos que tiene el nuestro, pero seguramente si le damos la vuelta y lo cambiamos, volverían a aparecer imperfecciones, volverían a aparecer desafecciones y volverían a aparecer dudas y matices. Yo comienzo con un par de certezas. La primera de ellas es que, como ya se ha dicho aquí, el sistema democrático actual es la consecuencia del pacto, del acuerdo institucional llevado adelante a la muerte del general Franco en noviembre de 1975. Gracias a ese pacto, fíjense que les voy a decir una frase muy sencilla pero profunda. Gracias a ese pacto, la gente que nacimos en una dictadura, yo nací en el año 48, 9 años después del triunfo de la dictadura, los que nacimos en una dictadura estamos seguros que nos vamos a morir en una democracia. La frase es sencilla, pero la frase es de una profundidad enorme. Nacer en falta de libertad y morirte siendo libre. No todas las generaciones de españoles pueden decir esto. ¿Quiénes fueron los protagonistas de
ese pacto, ese consenso que se hizo a la muerte de Franco. Había tres grupos: los inmovilistas, es decir, aquellos que querían que después de Franco siguiera la dictadura como estaba. Estaban los reformistas, que querían reformar el régimen, no terminar con él, pero sí reformarlo, para hacer ciertos cambios legislativos que lo hicieran más presentable de cara al contexto en el que nos movíamos, al contexto occidental. Y estaban los rupturistas, que eran la izquierda y los nacionalistas: romper con el régimen anterior y recuperar el hilo que podía unirnos con la Segunda República. Estos eran los tres, por decirlo sencillamente. Había dos bloques: los que habían ganado la guerra civil y los que habían perdido la guerra civil. Primera pregunta: ¿había más cercanía entre los que ganaron y perdieron la guerra civil en el año 75-76 que la que hay ahora entre los distintos grupos políticos que conforman el espectro político nacional? ¿Había más cercanía entonces o hay más cercanía ahora? ¿Cómo fuimos capaces entonces, entre la gente que perdió y ganó, por poner ejemplo, la pasionaria Carrillo y Adolfo Suárez y Landeño Lavilla, por poner un par de ejemplos, cómo fuimos capaces de hacerlo? Fuimos capaces de hacerlo en base a un sistema de exigencias y de renuncias. La derecha de entonces, la derecha franquista, ¿a qué renunció? Para que pudiera llegarse a un acuerdo, porque los acuerdos sin renuncia no existen. ¿A qué renunciaron? Renunciaron a la dictadura. Renunciaron a la dictadura. ¿A qué o cuáles fueron sus exigencias? Sus exigencias eran que su renuncia a la dictadura no podía significar un proceso político contra el franquismo. Esas fueron las exigencias y las renuncias de la derecha de la dictadura. ¿A qué o qué exigía la izquierda? La izquierda de entonces, que era además múltiple y variada: Partido Comunista, Partido Socialista, Partido del Trabajo, ORT, anarquistas, etc. Aceptó no echar una mirada para atrás, sino para adelante, por tanto, renunciar a un proceso político al franquismo, y exigíamos un sistema de libertades públicas, un sistema democrático, elecciones libres, amnistía política, reconocimiento de los partidos políticos, reconocimiento de los sindicatos, en definitiva, un sistema democrático occidental. ¿Y los nacionalistas? ¿Cuáles eran las exigencias de los nacionalistas entonces, que era PNV y Convergencia? La exigencia de los nacionalistas entonces era: queremos que haya una descentralización y un reconocimiento de los hechos diferenciales que existen en nuestro país. ¿Cuál fue su renuncia? Su renuncia fue: a cambio de eso, renunciamos a la independencia. Como ya pasó en la República y está pasando en estos momentos, los nacionalistas de entonces y los de ahora son los primeros en romper el acuerdo al que se llegó en el año 1976 mediante el pacto institucional de entonces. Y gracias a eso, gracias a ese acuerdo y a ese pacto, a partir de 1978, con la aprobación de la Constitución, España se convierte en un Estado plural y descentralizado. Para que lo entiendan mucho mejor, el modelo alemán. El modelo alemán fue la inspiración de los constituyentes, con una diferencia, que no es gratuita. El modelo alemán fue la consecuencia de la imposición de los tanques norteamericanos. Y el modelo español fue la consecuencia del pacto entre los ganadores y los perdedores de la guerra civil. Que es una diferencia bien importante, para los que no lo recordarán. Segunda certeza que tengo. La segunda certeza es que sin partidos políticos no existe la democracia. No conozco ningún sistema donde no haya partidos políticos y exista democracia. Cuando sin partidos no puede haber democracia. Se han inventado muchas cosas: el comunismo, el fascismo, el corporativismo, el autoritarismo militar, que se dieron en Europa en el siglo XX, son formas alternativas de legitimación antidemocrática. Pero ninguno de esos sistemas es un sistema democrático. ¿Por qué? Porque no existían partidos políticos. Luego, sin partidos no existe democracia. Así que disponemos de una Constitución, la de 1978, que regula nuestra convivencia y garantiza la soberanía nacional,
y un sistema de partidos políticos que representa y garantiza el pluralismo político y la democracia. Primera paradoja. Las críticas a la historia del constitucionalismo español se basan fundamentalmente, y sabrá el profesor Fernández de Buján mucho más que yo de esto, en que nuestro país se había convertido en una trituradora de constituciones. Es decir, las constituciones duraban lo que un caramelo a la puerta de una escuela. Por ejemplo, les recuerdo, Estatuto de Bayona 1808, Constitución de 1812, Estatuto Real de 1834, Constitución de 1837, Constitución de 1845, Proyecto Constitucional de 1852, Constitución no promulgada de 1856, Constitución de 1869, Proyecto de Constitución Federal de 1873, Constitución de 1876, Proyecto de Constitución de 1929, Constitución de 1931 y Constitución de 1978. Todo esto en un siglo. Es decir, para muchos teóricos constitucionalistas, la estabilidad política se mide por la duración de las constituciones. Esto es lo que da estabilidad a un país. Un país que va rompiendo constituciones sucesivamente es un país inestable. Y la prueba, España. Luego, la estabilidad la da el hecho de que haya una constitución que dure. En 1978, por lo tanto, lo que aspirábamos era hacer una constitución que fuera de todos, para todos y que durara. La paradoja radica en el hecho de que 40 años después ya hay gente, mucha gente, diciendo que esta constitución hay que romperla y hay que hacer otra. Con lo cual hay una paradoja. Oiga, ¿usted quiere que haya estabilidad en su país? Pues no puede usted venir a triturar la Constitución de 1978, porque la estabilidad política del país reside en que haya una Constitución que sea de todos, para todos y que dure. Y ya el argumento máximo de que es que hay una parte de España, de españoles que no la han votado y que por lo tanto hay que hacer una nueva Constitución para que la voten, no se tiene en pie bajo ningún concepto, si tenemos en cuenta la Constitución de Italia, la Constitución de Alemania, la de Estados Unidos, no digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una paradoja. Yo soy partidario de reformar la Constitución. Y soy partidario de reformarla fundamentalmente para introducir en ella una cosa que no existía en el año 1978, que es la sociedad digital. La realidad virtual no existe en la Constitución de 1978, porque cuando hicimos la Constitución no había Internet, ni Facebook, ni Twitter, ni teléfonos móviles, ni nada de nada. Asomaba ya algo, y por eso me parece que el artículo 17 dice algo así como que el gobierno velará para que las nuevas tecnologías no supongan un peligro para los ciudadanos, porque es lo único que habla. Pero todos los derechos, los deberes, las obligaciones respecto a la sociedad virtual no están contemplados en ninguna parte. Y la Constitución debería contemplar, porque hoy la realidad es más virtual casi que física. Y la prueba es que aquí estamos 40 personas y sin embargo pueden estar siguiéndonos 2 millones, 3 millones, que no es el caso, pero que puede hacerse. Segunda paradoja. Sin partidos políticos no puede haber democracia. Pero para los españoles, los partidos políticos, la política y los políticos es el problema número 2 o número 3, depende de los meses. Depende de los últimos. Así que es una paradoja que se considere que no puede haber democracia si no hay partidos políticos y al mismo tiempo se diga los partidos políticos son un problema. Claro, no sería paradójico o no sería muy problemático si este fuera un fenómeno puramente español. Pero resulta que en cualquier sistema, ya sea de democracia parlamentaria como la nuestra, o de presidencialistas, democracia presidencialista como la portuguesa o la francesa, etcétera, en cualquiera de ellos los partidos políticos también son un problema para los ciudadanos de esos países. Luego puede ser, o bien, que es que los partidos políticos están mal diseñados en todas partes y todos los ciudadanos sienten que no satisfacen sus expectativas, o pudiera ser también, señoras y señores, pudiera ser que a lo mejor los ciudadanos caemos en contradicciones a la hora de enfrentarnos con los partidos políticos. De enfrentarnos quiere decir de observarlos. Y pedimos comportamientos que, tal y como están, producen insatisfacción. Por ejemplo, una frase que se repite mucho es: todos son iguales y todos van a lo mismo. Es decir, esto no se dice como virtud, sino como defecto.
quiere decir que a los españoles, a los ciudadanos, les gustaría que fuéramos distintos, ¿no? Porque dicen, todos son iguales, todos van a lo mismo. Lo que entiendo es, nos gustaría que todos fueran distintos y diferentes. Cuanto más distintos, mejor. Pero al mismo tiempo, después, otro día oigo, deberían unirse para conseguir Oiga, si somos iguales, si nos unimos, entonces viene usted con el eslogan ese que dice PSOE y PP en la misma ME. ¿Qué quiere decir eso? Que les gustaría que PSOE y PP fueran muy diferentes a la gente. Pero cuando somos muy diferentes, dice, ¿por qué no se unen para conseguir unos objetivos comunes? Oiga, ¿qué es lo que me está usted pidiendo? Porque me voy a volver loco. ¿Quiere usted que seamos diferentes o que seamos lo mismo? Porque tendrá usted que aclararse. Y a lo mejor si se aclara, ya no tendrá una concepción de los partidos tan paradójica como lo que se critica. Es verdad que la sociedad tiene intereses distintos, diferentes y en algunas ocasiones opuestos. Luego es lógico que los partidos políticos, si representan una parte, tengan una opinión favorable de la parte que representan y una opinión no desfavorable de la parte que no representa. Y después también depende, claro, del nivel de implicación o del nivel del compromiso de cada partido político para llegar a objetivos comunes. Estamos viendo estos días cómo entre el gobierno catalán comienza a haber diferencias entre los que se implican y los que se comprometen. Saben ustedes que existe el cuento aquel de la gallina y el cerdo, ¿no? Que un día le dice la gallina al cerdo, oye, ¿por qué no ponemos un restaurante? Y dice el cerdo, ¿y qué es lo que pondríamos de menú? Dice la gallina, pues por ejemplo, huevos con jamón. Y dice el cerdo, yo no, porque tú te implicas, pero yo me comprometo. Así que aquí están viendo desde el gobierno catalán en este momento cuáles son los que se implican y cuáles son los que se comprometen. Porque parece que implicación y compromiso en algunas ocasiones no cansa muy bien. Tercera paradoja. Durante 38 años se ha venido denunciando, yo lo he oído constantemente y ustedes también, que el sistema electoral español era un sistema hecho expresamente para el PSOE y el PP, para que hubiera siempre o uno u otro gobernando. Esto se ha venido diciendo durante 38 años, pero resulta que era mentira, resulta que no era verdad, porque de pronto aparece Podemos y Ciudadanos y el bipartidismo famoso y la ley, sin cambiar la ley electoral, han aparecido más partidos. Luego, no era cierto que hubiera un bipartidismo, o sea, una ley electoral para dos partidos políticos, sino que ha habido mucho. Entiendo que hubiera gente que pidiera el fin del bipartidismo, porque el bipartidismo provoca la paradoja de que si no te gusta el partido al que votas, no tienes otra opción. De si yo voto PP y me desanima el PP, tengo que votar la otra cara de la moneda. Claro, es muy difícil. De pronto voto PP y me voy al PSOE. O voto PSOE y me voy al PP. Es muy difícil. Y entiendo que hubiera gente que dijera, oiga, ¿por qué no puedo tener dentro del mismo espectro más alternativas? Voto PP, me decepciona PP, voto a Ciudadanos. Pero no me voy a la otra cara de la moneda. Por lo tanto, el multipartidismo es mucho mejor y más democrático. Porque si voto PSOE y me decepciona PSOE, puedo votar Podemos. Así que tengo más opciones. Pero paradójicamente, cuando llega el multipartidismo, también hay decepción. ¿Por qué hay decepción? Porque cuando hay bipartidismo, que genera normalmente mayorías absolutas en el gobierno, el elector controla perfectamente el programa electoral del partido al que ha votado. Si no hace usted lo que dice es porque no quiere, porque yo sé lo que usted ha prometido que tiene que hacer. Pero en el multipartidismo, que genera mayorías minoritarias y por lo tanto acuerdos para formar gobierno o no, ya nadie sabe nunca qué es lo que va a hacer el gobierno del partido al que tú votaste. Nada. Nadie sabe qué va a hacer el gobierno, nadie sabe cómo van a ser los presupuestos. Cuando el partido es mayoritario y no tiene ningún obstáculo, sabe que tiene que bajar los impuestos o subirlos o hacerte la carretera o el AVE. Pero cuando está gobernando en coalición, por dentro o por fuera, ya, amigo, hay 20.000 excusas para justificar por qué no cumplo lo que había prometido, porque es que resulta que tengo que pactar con A, B y C y tengo que hacer. Por lo tanto, el bipartidismo permite controlar el programa electoral, pero no te deja votar opciones distintas,
Y el multipartidismo te deja votar opciones distintas, pero impide que controles el programa electoral del gobierno. Por lo tanto, una cosa y otra, bueno, hemos visto y hemos vivido una experiencia de bipartidismo y ahora estamos viviendo una experiencia de multipartidismo. Pero las dos cosas tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes y tienen, por lo tanto, sus matices. Cuarta paradoja, y esta me parece importantísima. ¿Qué es lo que queremos oyendo a la gente respecto a los políticos? Queremos políticos que no sean profesionales. Incluso gente de mi partido lo anda diciendo últimamente. No queremos políticos profesionales. Que cobren lo que cobra un trabajador medio. Algunos decían, con la boca chica se conoce, 3 veces el salario mínimo interprofesional, pero yo veo el portal de esa gente y de 3 veces y media nada, pero en fin. Esto es lo que queremos, que cobren poco, que tengan dedicación exclusiva, que no tengan puertas giratorias y que se limite su mandato a 8 años. Esto es lo que se pide. ¿Cómo sería ese político? No sería profesional, sí sería amateur. Va a estar poco tiempo en el cargo, como si pierde 4 años y gana 8. Tiene que tener dedicación exclusiva y no puede tener puertas giratorias. Y se supone además que queremos que ese político sea una persona que tenga un cierto conocimiento para poder afrontar los desafíos y los retos que tiene un gobierno, ya sea central, autonómico o local. ¿En quién estamos pensando para poder cumplir esas condiciones? Es decir, ¿qué profesionales podrían volver a ejercer sus profesiones a los 8 años de haberse dedicado a la actividad política? Por ejemplo, un médico que está operando en un hospital podría abandonar su actividad durante 8 años y a los 8 años volver a operar otra vez, cuando ya estarán operando los robots. Si podría volver. O un abogado que cierra su despacho profesional podría volver a ser abogado otra vez 8 años después y recuperar su clientela que durante 8 años se ha ido. ¿En quién estamos pensando? Podríamos decir, hombre, el médico podría tener no dedicación exclusiva, que por la mañana atienda al hospital y por la tarde al gobierno. No sé si eso quedaría bien. ¿Por qué consideramos denigrante a un político profesional y no consideramos denigrante a un miembro de una ONG profesional? Yo ahora, cuando dejé la actividad política, me he hecho de una ONG. Y una ONG importante y que además se preocupa mucho de un tema. Yo digo, qué bien se está preocupándose solo de un tema. Lo peor es tener que preocupar de 200. Y veo que la gente que dirige esa ONG son profesionales. No se admite, por ejemplo, en Médicos Mundi, no se admite a nadie que no sea médico para ejercer, tiene que ser profesionales. Y en la que yo estoy, son profesionales, y son bien mirados, y son gente noble y bien valorada, son profesionales. Pero un político profesional es una cosa denigrante, que sea amateur. Y digo yo, ¿quién estaría dispuesto a abandonar todo para irse, por ejemplo, a Madrid, sabiendo que a los 8 años te dan el despido? Te llevas a la familia, a tus hijos, dejas tu trabajo, y a los 8 años dices, ya se acabó. ¿En quién estamos pensando? ¿Quién podría hacer eso? Tres colectivos: los parados, los jubilados y los funcionarios. No hay más. Y siempre que uno dice que se esté solamente 8 años, pregúntenle ¿a qué te dedicas? Funcionario. Porque él sí puede volver, pero los demás, profesiones liberales, libres, trabajadores, etcétera, etcétera, no podrán volver. ¿Y quién se va a atrever a meterse en algo sabiendo que después no puede volver? ¿Y quién me garantiza que paradójicamente no haya más corrupción? Porque si alguien se mete 8 años, sabe que no puede volver a su trabajo, a lo mejor se dedica a hacerle favores a don Pepito para que cuando termine su actividad, don Pepito lo pueda amparar profesionalmente. Así que cuidado con exigencias de este tipo
porque puede ser que estemos fomentando, paradójicamente, más corrupción que con el sistema en el que no existe limitación de mandato. Por otra parte, no se puede estar diciendo todo el día que decida la base, que decidan los ciudadanos, y ahora porque yo quiero, los ciudadanos no pueden votar a fulanito de tal o a fulanito de tal porque no me da la gana. La limitación de mandato debería estar en manos de los ciudadanos. El inicio de una actividad política y el final de la misma debería estar en manos de los ciudadanos. Si no quieren que sigas, ya te lo dirán en las urnas. Y si quieren que siga, ¿quién es usted para negarle a ese ciudadano el derecho de poder elegir a aquella persona que considera más capacitada para llevar adelante los destinos de un ayuntamiento, de una comunidad o de un país? Nadie, por ejemplo, dice algo que yo sí defiendo, que sería muy importante que nadie pudiera adquirir una actividad política si no tiene previamente acreditada una actividad profesional. Si no ha cotizado mínimo 5 años a la Seguridad Social, usted no puede dedicarse a la actividad política. Porque si usted no ha sabido ganarse en la vida, malamente va a poder hacer posible que se gane la vida a los demás. Claro que si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, en mi partido, ninguno de los 3 candidatos podría haberse presentado a las elecciones. Quinta paradoja, nacional. Los partidos tienen que tener un funcionamiento democrático y, por lo tanto, la elección de sus dirigentes debe ser por sistema de primaria. Esta es la aspiración de la novedad última. La elección directa del candidato o dirigente resulta paradójico en un sistema de representación como el que tenemos nosotros en España. Nosotros no somos Norteamérica, ni somos Francia, no. Nosotros tenemos un sistema de representación. Nadie de nosotros ha elegido nunca al presidente del gobierno. Hemos elegido diputados. Y esos diputados tenían el mandato de elegir al presidente del gobierno. Pero nosotros directamente hemos elegido, yo nunca he elegido al presidente del gobierno. Por tanto, establecer un sistema de primarias en un sistema de representación choca y paradójicamente promete terminar con el sistema de representación, porque si los partidos rehuyen el sistema de representación y van a la elección directa, a ver cómo justificamos después que a nivel nacional o a nivel institucional el sistema que rija sea un sistema de representación. Resulta paradójico defender un procedimiento electoral, el de primaria, que aleja al militante del control del elegido. Es decir, se produce un proceso aparentemente muy democrático, pero totalmente cesarista. Yo recuerdo la cena que tuve con el comandante Fidel Castro en La Habana. Antes de la cena estuvimos varias horas hablando y de pronto vi que él estaba con los papeles, los corregía, me asomé un poquito y era el periódico Grama, el único periódico que hay. Y entonces vi que escribía y tal, y dije, oye, comandante, ¿tú haces el periódico? Dice, no, chico, lo hace el pueblo cubano. Y claro, pero como el pueblo cubano no tiene por costumbre reunirse todas las noches, lo haces tú en nombre del pueblo cubano, y haces lo que te da la gana, claro. Entonces, como resulta que cuando elige por primarias al dirigente, al secretario general, el pueblo que lo elige, es decir, los 120.000 militantes o 180.000 militantes, no tienen por costumbre reunirse cada semana, ¿quién controla al electo? ¿Quién lo controla? Nadie. Es más, en mi partido se acaba de aprobar en el Congreso que aunque le dimitiera toda la ejecutiva, el secretario general no tenía que dimitir. Se quedaría solo. No se dice, si dimite el secretario general, tiene que dimitir la ejecutiva. No. ¿Quién controla eso? Es mucho más democrático, desde mi punto de vista, que haya un organismo intermedio que controle a los dirigentes. Porque si no, el dirigente no tiene control. Y por lo tanto se produce un fenómeno cesarista absolutamente peligrosísimo. Y además resulta paradójico que partidos que defienden la igualdad al mismo tiempo defiendan sistemas que no son igualitarios. ¿O es que es igual que se presente el secretario general a unas elecciones primarias con el militante de la agrupación local de Cárcamos? ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando?
¿O es que un militante que esté trabajando va a poder pedir 2 meses de vacaciones en su empresa porque se va a dar mítines por Plasencia, por Mérida, por Don Benito y Villanueva? ¿En qué empresa le van a dar trabajo? Al dirigente sí. Y la prueba es que todas las elecciones primarias que ha habido hasta ahora son entre dirigentes. Es decir, es una selección entre dirigentes, en las que el militante cree que participa, pero que en realidad le están ignorando. Y resulta paradójico que, siendo los ciudadanos los que piden que los partidos estén unidos, al mismo tiempo potencia el sistema que generan inevitablemente la división. Inevitablemente. Es decir, un sistema donde se enfrentan 2 candidatos genera una ruptura y una división en el seno del partido. Luego el ciudadano debería saber que si quiere que los partidos permanezcan unidos, porque la gente dice que si no sabes gobernar tu partido, que es una jaula de grillos, malamente vas a poder gobernar el país. Si quieren un sistema de unidad dentro de cada partido, no pueden defender al mismo tiempo sistemas electorales que provocan irremediablemente la división, el enfrentamiento y la pelea entre los militantes de ese partido. Sexta paradoja. En la lista cerrada y bloqueada decide el partido. Y la gente dice, ¿por qué no son listas abiertas y desbloqueadas? Que yo pueda tachar al que quiera y pueda poner la cruz en el que me dé la gana. ¿Eso es más democrático? Aparentemente sí. Aparentemente sí. Pero yo creo que es bastante problemático acercarse a esa realidad. ¿Por qué? Porque podemos dejar la toma de decisiones no en manos de los votantes, sino en manos de los grupos económicos y mediáticos. No digo en un pueblo pequeño, pero en Madrid, donde se presentan 50 y tantos en una lista electoral, seguramente saldrá elegido aquel que quiera ABC y El País. Porque basta que le den mucha publicidad, o que un empresario que tiene unos terrenos pendientes de recalificar y resulta que le gusta mucho un concejal que estaría dispuesto a recalificarlo, seguramente tendrá más vallas publicitarias y más minutos en televisión y más publicidad que aquel pobre militante que no lo conoce nadie y que encima es un tipo honrado que no se va a casar y no va a recalificar absolutamente nada. Por lo tanto, cuidado con los sistemas electorales donde aparentemente la democracia brilla más, porque es posible que dejemos la decisión no en manos de los aparatos del partido, ni en manos de los militantes, sino en manos de los grupos económicos y de los grupos mediáticos. Séptima paradoja. No existe una clase política que esté ahí por oposición. No existe. Para ser juez se necesita estudiar Derecho y hacer una oposición, pero para ser político no se necesita nada. Entonces, cuando la gente habla de nuestra clase política no se entera de no sé qué, ¿verdad? Oiga, que nadie nació siendo clase política, que no existe clase política, que los políticos no están ahí por oposición, que se les puede quitar, que lo puede usted quitar, que es el único estamento que está sometido a la voluntad de los ciudadanos. Entonces, cuando hablan de nuestra clase política no se entera, la paradoja es, oiga, si usted sabe lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Yo cada vez que leo un artículo de alguien diciendo no se enteran, el AVE habría que hacerlo así, así, métase usted y hágalo. ¿Por qué no se mete? Porque en nuestros políticos, ¿cómo nuestros políticos? Esto hablan de nuestros políticos como de nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen remedio, pero es que son tus hijos y te los tienes que tragar. Pero nuestros políticos no. No te los tienes que tragar, los puedes echar. Es más, si tú sabes lo que hay que hacer, paradójicamente no entiendo que no lo hagas. ¿Por qué no lo haces? Si sabes lo que hay que hacer, si sabes cómo se trae el AVE a Extremadura, ¿por qué no te metes? Ese miedo a meterse, ¿cuál es? Si incluso te puedes meter sin ser militante del partido, e incluso puedes dirigir el grupo parlamentario sin ser militante, que esta es otra de las cosas que yo tengo todavía que no he sido capaz de averiguar. Porque cuando gente tan prestigiosa, tan preparada, tan juiciosa y tan científica no militan en un partido, tiene que haber una razón que lo explique que yo no he sido capaz de entender. Y pienso alguna vez, estaré haciendo el imbécil. Porque si no militan es que hay una razón poderosa. Porque al mismo tiempo quieren dirigir al grupo. Tiene que haber algo ahí que yo no entiendo. Y la octava paradoja. Sin partido no hay democracia. Hemos dicho al principio. Pero yo no estoy dispuesto a pagar
los costes del mantenimiento de los partidos políticos. Así que eso sí que es una paradoja, porque si no estuviéramos los militantes pagando nuestra cuota, no habría partidos políticos, y si no había partidos políticos, no habría democracia. Luego tiene usted que aclararse, amigo ciudadano. ¿Quiere usted democracia? Tiene que haber partido. Si tiene que haber partido, tiene usted que pagarlos, porque si no, lo estamos pagando encima de lo que estamos denigrando constantemente. Si nos quitáramos todos, no habría partido y por lo tanto no habría democracia. Si lo pagáramos con los presupuestos generales del Estado y los controláramos con un inspector de Hacienda en cada sede de partido, cada sede central, seguramente se controlarían los gastos y los ingresos. No habría más que gastos e ingresos procedentes del dinero del Estado y por lo tanto se acabaría con una buena parte de la corrupción que existe en España. Así que, señoras y señores, queridos amigos, si he expuesto estas paradojas, hay algunas más que poner. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo quiero una república, y cuando le preguntas de la primera o de la segunda, ya duda. Y como la portuguesa, como la francesa o como la norteamericana, ya duda. Se le coloca. Luego, tendría usted que empezar a pensar qué es una república para saber si la quiere o no. Pero en España somos muy aficionados a querer aquello que no queremos. Es decir, yo lo que no quiero es la monarquía y por lo tanto me apunto a la república. ¿Pero qué república? ¿La primera o la segunda? Porque las dos dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear. Creo que he intentado exponer que si se hicieran las cosas de otra manera, también habría problemas. También habría matices y también habría dudas, que las cosas no son tan sencillas. No me preocupa excesivamente esta situación que he descrito o la mala imagen que puedan tener los partidos o la política, porque por ahora nadie se postula para dirigir este país desde opciones alternativas a la democracia y por lo tanto, que se piense mejor o se piense peor, no hay miedo a que pueda venir una dictadura. Y como no hay miedo a que pueda venir una dictadura, pues tampoco hay necesidad de defender a los partidos políticos. No están amenazados, no están atacados. Cuando hubo una amenaza, por ejemplo, el 23 de febrero del año 1981, con la toma del Congreso de los Diputados, la gente sí sintió la amenaza. Y entonces la gente salió a la calle a defender la democracia y los partidos políticos. Así que, ¿preocupado por la situación? Pues no, excesivamente no. Estoy preocupado por otra situación, de la que no voy a hablar ahora, porque es la de Cataluña, pero porque eso sí que me parece que es un golpe de Estado definitivo contra nuestra democracia. Pero no estoy muy preocupado. Y por otra parte, porque, como he dicho al principio, esto no es un fenómeno que solo ocurre en España, sino que ocurre en muchos otros países. Y porque no es un fenómeno nuevo. En el año 1981, en enero, unos días antes del golpe de Estado, Adolfo Suárez, presidente del gobierno, el primer presidente del gobierno de la democracia, hizo una intervención en televisión española dimitiendo como presidente del gobierno. Y una de las frases que dijo fue: dimito para que los ciudadanos recuperen la confianza en la democracia, en la política y en los políticos. Año 1981. Empezamos en el 78. Llevamos 3 años de democracia y ya la gente estaba cansada de democracia. Bien es cierto que durante 40 años hubo mucha gente que no se cansó de dictadura. Por lo tanto, no es un fenómeno nuevo. La gente se cansa de la democracia porque es un fenómeno que tampoco es que hayamos experimentado mucho tiempo en nuestro país. Durante muchísimo tiempo hemos estado en monarquías absolutas o hemos estado en sistemas autoritarios o dictatoriales. Por lo tanto, mejor darle tiempo al tiempo, que las cosas se vayan asentando y al final ojalá que tengamos una constitución que siga durando, que dure otros 40 años, porque también en España existe un fenómeno que de vez en cuando, cada 30 o 35 años, nos cansamos de estar juntos y empezamos a querer dividirnos y separarnos, etcétera, etcétera. Bueno, a ver si somos capaces, ahora que hay menos diferencia entre los políticos de ahora que lo que había en mis tiempos, y somos capaces de consensuar otra forma de convivencia que nos permita volver a estar juntos otros 40 años. Y ya vamos a ver qué es lo que decide nuestro comité. Nada más y muchas gracias.
paradojas, 8 tópicos desenmascarados. Bueno, se suele decir que el número 7 es plenitud, pero el 8 es 7 más 1, es más que la plenitud. Yo creo que, independientemente de que don Juan Carlos ha dicho que se podría hablar de otras paradojas, creo que ha dejado perfectamente el marco de la democracia y sus paradojas. Yo diría, con clarividentes argumentos, claridad expositiva, brillante oratoria, vehemente exposición, don Juan Carlos, si me lo permite, se le nota su sinceridad, pues oyéndole nos damos cuenta que cree lo que expresa y que su coherencia, pues vive lo que dice. Dos de nuestros ponentes cogen el avión en Barajas a las 7 de la tarde. Entonces tenemos el tiempo justo para disfrutar al menos de un almuerzo con don Juan Carlos, que es una satisfacción. Tenemos un tiempo breve de intervención, si puede ser. Sobre todo que la pregunta sea breve, que no sea una intervención. Queda abierto el coloquio. Bien. Yo le voy a preguntar por la parte de la que me ha hablado, que me interesa mucho su opinión, de Larva, porque contra muchas cuestiones coincido en muchas de las partes que ha explicado Juan Carlos. La solución al 1 de octubre del 2017 va a ser el artículo 295 de la Constitución. Cuando hicimos la Constitución, recuerdo que en el debate que hubo sobre este artículo, los nacionalistas catalanes pusieron una sola objeción. El artículo iba redactado como está, pero diciendo el Senado aprobará cuando el gobierno envíe, cuando una comunidad autónoma aprobará. Y los nacionalistas dijeron que querían que se dijera que el Senado aprobaría por mayoría absoluta la propuesta de la Constitución. Esta fue la única objeción que pusieron, que se aceptó. Y votaron a favor. Los nacionalistas catalanes votaron a favor. Por lo tanto, es un artículo que ellos tienen votado y aceptado, que se podría aplicar sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de complejo. Cuando una comunidad autónoma no cumple lo establecido por las leyes, el gobierno acude al Senado y pide autorización para dictar las órdenes pertinentes que haga posible que la vida institucional siga funcionando dentro de la legalidad constitucional. No veo más solución que esa, porque las otras soluciones que se están proponiendo no valen para nada desde mi punto de vista. Es decir, reconocer que Cataluña es una nación cultural no satisface para nada a los catalanes, a los independentistas catalanes, me refiero. Ellos quieren que sea reconocida como nación. ¿Para qué quieren que sea reconocida como nación? Para tener un Estado. Porque desde la Revolución Francesa para acá, todas las naciones aspiran a tener un Estado. Entonces, reconocer que son una nación es abrirle la puerta y entregarle la última baza de la jugada para que al día siguiente pidan ser un Estado independiente. Esto, yo pongo un ejemplo que es, oiga, hay gente que cambia de sexo. Hombre, si cambia de sexo y de Antoñita pasa a Antonio, no quiere después que le sigan llevando a Antoñita. Quiere ser identificada como Antonio. Pues aquí lo mismo. ¿Por qué quieren ser nación? Porque han decidido que esa es la forma de llegar a un Estado. Pero es mentira. Ponen el ejemplo de Escocia. Escocia era nación y reino independiente hasta el año 1707, me parece, por ahí, que firma el acta de unión con Inglaterra. Y ahora decidieron que querían volver a ser lo que era. Pero es que Cataluña, desde las monarquías hispánicas hasta el Estado moderno, ha formado parte de este país. Nunca ha sido nación independiente, nunca jamás. Entonces es que queremos que nos llamen así. Bueno, ustedes, menos mal que no han querido que les llamemos extraterrestres. ¿Podría aprobarlo su Parlamento? Sí, pero es mentira. No, por lo tanto, esa solución no vale para nada. ¿Qué hechos diferenciales quieren que se les reconozca a los catalanes? Tienen reconocidos todos los hechos diferenciales. Le falta uno, el cheque. Ese es el que quiere que se reconozca, el cheque. Y ese es el temor que yo tengo de que algunos caigan en la tentación de reconocer el cheque. Es decir, que hoy hay una reunión en Cataluña,
entre el Partido Socialista Obrero Español y el PSC para a ver cómo contentamos a los más ricos del país dándole un poquito más, me parece una afrenta al resto de los territorios. Esto es como si los ricos de España dijeran, estamos cansados de pagar impuestos. Y ahora llega el gobierno y el Parlamento y deciden a ver cómo contentamos a los ricos para que no se vayan de España. No hay, es decir, habrá que contentar a los pobres. Los ricos ya están bastante contentos. Entonces, a ver, ya sé yo que hay problemas de infraestructuras en Cataluña, pero vengan aquí, se vayan a Madrid en tren y verán el problema de falta de infraestructura que existe. Entonces, me parece que tampoco eso va a solucionar absolutamente nada, más que romper la imagen de un país estructurado. Por tanto, no le veo. Supongamos que fuera cierto eso de que España es plurinacional, que es una mentira, y es un invento, pero vamos a suponer que sí. ¿Cuántas naciones hay? ¿Qué sería Extremadura? Porque a ver si vamos a ser la última mierda del centro. Todos los demás naciones y nosotros, ¿qué? ¿O vamos a ser nación? ¿O vamos a ser nación? Me tendrán que preguntar. Pues yo quiero decidir si quiero ser miembro de una nación. Pero supongamos que España es una nación de naciones y que una de las naciones tiene derecho a votar. Muy bien. Se supone que la nación de naciones también tendrá derecho a votar. Porque si tiene una de las naciones derecho, no te digo nada, la nación de las naciones, tiene todo el derecho del mundo. Por tanto, si usted quiere votar la independencia o no independencia, yo quiero votar, porque también soy una nación, si mi país admite que una parte se vaya o no admite que otra parte se vaya. Así que estos son argumentos de absoluto peso. Y aplicar el 155, pero es que estos tíos van de chulitos pensando que aquí nunca va a pasar nada. Y sí puede pasar. Y fíjate que algunos hasta van con el tópico. Estamos dispuestos a ir a la cárcel. Estamos dispuestos a pagar no sé qué, pero con dinero no. El patrimonio no, por favor. Así que quítenme del gobierno porque yo, si hay que ir a la cárcel, sí. Pero pagar con patrimonio no estamos dispuestos a pagar. Entonces, no veo una solución. Es decir, en la República ya quisieron meter los dedos en las narices de un pueblo que había conquistado de nuevo su libertad y proclamaron el Estado independiente catalán, que duró 8 horas o 9. Allí no aplicaron el 155, mandaron una brigada con 8 soldados y se rindieron. Y llega la democracia y de nuevo vuelven otra vez a pedir la independencia. Y durante el franquismo, ¿por qué no la pidieron? Tan chulitos que son, tan valientes que son. ¿Por qué no pidieron durante la dictadura irse? Porque entre otras cosas no les interesaba. Porque la dictadura, igual que el nacionalismo español del siglo XIX, bien que potenció la economía catalana y la economía vasca, a costa de los demás territorios. Y provocó, por cierto, la insurrección de Cuba y de Filipinas, porque tenía que comprar el textil catalán frente a los textiles ingleses e indios, a los que se le ponía un arancel del 48%. Y no se podía poner ninguna fábrica en España que ya existiera en otro territorio. Y por eso en Béjar, por ejemplo, hubo que cerrar, pues ya existía en Cataluña. Así que, si son tan valientes y tan bravos, ¿por qué no lo hicieron cuando había dictadura? Siempre lo han hecho cuando hay democracia. ¿Para qué? Para romper la democracia. Y no estoy dispuesto a que rompa ni la democracia ni mi país. Yo no soy de aquellos que dicen no queremos que se vayan porque les queremos. Yo no quiero a los catalanes, ni a los vascos, ni a los extremeños, ni a los madrileños. Yo quiero a personas. Después uno será vasco, otro será catalán, otro madrileño. Yo no voy a querer al violador del ensanche. No lo quiero, ni ver. Entonces yo lo que pasa es que los necesito para un proyecto de igualdad. Es decir, el Estado es el único instrumento que tiene la izquierda para hacer un proyecto de igualdad. El único. Como el coche es el único que me puede llevar a Badajoz esta tarde. Si me quitan una rueda, me ha fastidiado el viaje. ¿Está usted enamorado de la rueda? ¿Le gusta la rueda? No. Es que la necesito. Para los ricos los necesito para hacer un proyecto de igualdad. Muchísimas gracias de nuevo. Procedemos a dar los diplomas a alguno de los en representación de los alumnos.
Javier Arias Lobo. Don Eduardo Urés. Don Gonzalo Martín. Giuseppe Di Donato. Don Ángel Martínez de Baños. Don Marcos Pérez. Don Francisco Jesús Valverde. Muchas gracias de nuevo al centro asociado, a doña Consuelo y a doña Gloria.